Física, fuerza y las tres leyes de Newton. Bienvenidos, vamos a hablar de un tema relacionado de fuerza en física. Nosotros somos el equipo número 3 de la sección 101 de QFB. Estamos integrados por Nadia Crescencio, Ámbar Rivera. ¿Qué es la fuerza? Para comprender el tema de fuerza vamos a explicar qué es esta. La fuerza es una magnitud capaz de deformar y de modificar el movimiento de un cuerpo. Es la cosa principal de que un cuerpo se empiece a mover, se detenga, se cambie de dirección, se deforme o se rompa. En este tema hay un concepto que es la fuerza de fricción, que esa actuará en la superficie de contacto entre dos cuerpos, donde se opondrá en uno con respecto al otro. Esto quiere decir que cuando un cuerpo se mueve en una superficie, va a haber una fuerza de rozamiento que actúa en contra de él. ¿Qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción causa dos efectos, que es la fuerza de rozamiento cinético, que actúa en contra del cuerpo cuando éste se está moviendo, y la fuerza de rozamiento estático, que es ejercida entre la superficie y el cuerpo, cuando no hay un movimiento entre ellos, por lo tanto, este está en reposo. Fórmula en fuerza. Para nuestro tema de fuerza vamos a ocupar una fórmula que es igual a fuerza por masa por aceleración, en el cual nuestra fuerza se va a representar por 4 sistemas. Existe el MKS, CGS, el inglés o el técnico. La fuerza puede ser representada por newtons, dinas, libras o kilopounds. Nuestra masa puede ser representada por kilogramos, por gramos, por SLU o por UTM. Y nuestra aceleración por metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado o FT sobre segundo al cuadrado. Esta va a ocuparse para siempre calcular nuestra fuerza. Cinemática en fuerza. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento de los objetos, su aceleración, su velocidad tanto inicial como inicial, la distancia y el tiempo. Estos temas se ven presentes al hablar sobre fuerza. En resumen, cinemática y fuerza son temas que se complementan mutuamente. Las tres leyes de Newton. Primera ley de Newton, la ley de inercia. Cualquier objeto que esté en reposo o en movimiento en una velocidad constante en línea recta seguirá así, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. También se ocupa el concepto de la inercia, que es la resistencia de los objetos a cambiar su estado de movimiento. Entonces, esto significa que cualquier objeto que esté en movimiento o que esté parado seguirá así, a menos que otro objeto aparte o una fuerza externa actúe sobre él, haciendo que cambie su estado de movimiento o que comience a moverse. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Establece que la aceleración es directamente proporcional a nuestra fuerza aplicada en él e inversamente proporcional a su masa del objeto. La fórmula que vamos a ocupar es fuerza es igual a masa por aceleración. Esto significa que si nuestra fuerza aumenta, nuestra aceleración aumenta, porque es directamente proporcional. Pero si nuestra masa es mayor y nuestra fuerza sigue siendo la misma, nuestra aceleración va a ser menor. Pero si se le aplica mayor fuerza a una masa grande, la aceleración podrá ser mayor. Menos sea su masa, mayor aceleración. Mayor fuerza, mayor aceleración. La tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, establece que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, esto produce una fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta. Esto significa que a toda acción hay una reacción equivalente, formando un par de fuerzas que actúan de manera simultánea entre dos cuerpos. Eso es fundamental para explicar movimientos como empujes, choques y desplazamientos. Ejemplos de las leyes de Newton. Como lo vimos en el ejemplo, si se pedalea, se está aplicando una fuerza para mover a la bici y al conductor. Cuando se llegue a una velocidad y se deje de pedalear, la bici seguirá su recorrido en línea recta. Eso según lo que nos dice la primera ley de Newton, en donde un objeto que esté en movimiento seguirá así, a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
El que la bici siga su movimiento, a pesar de no estar aplicando la fuerza de pedaleo, se debe a la inercia que tienen las ruedas en seguir su movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre ellas, que en este caso sería la fuerza de frenado, que eso se aplica al momento de accionar los frenos que tiene la bici. Sin embargo, hay fuerzas externas que actúan sobre ella en contra, que harán que cuando se deje de pedalear, la bici comience a desacelerar. Estas son la fuerza de fricción creada entre la llanta y el suelo, y la fuerza creada por el aire, que va en contra de la bici. Este es un buen ejemplo para demostrar la primera ley de Newton, porque podemos observar cómo un cuerpo, en este caso la bici, que ve una velocidad, solamente cambiará su estado a menos que una fuerza externa actúe sobre ella, que en este caso sería la fuerza de frenado efectuada por los frenos de la bici. También se pueden aplicar los conceptos vistos en cinemática, como lo es la velocidad de la bici y la desaceleración de esta. Ejemplo 2. Como pudimos ver en el ejemplo, utilizamos dos balones, uno con una masa más grande y el otro con una masa más pequeña. Para aplicar la segunda ley de Newton, observamos que el que tiene mayor masa cuesta más tener una fuerza y una aceleración. Al tener una mayor masa, la fuerza aplicada debe ser doble para que su aceleración se aplique, pero aún así va a ser mucho menor. Mientras que el balón que tiene una menor masa, si le aplicamos una fuerza, esta va a tener una aceleración más fuerte, más rápida. Si le duplicáramos también su fuerza, tendría doble aceleración, porque como nos explica nuestra ley, nuestra aceleración es directamente proporcional con la fuerza aplicada. Así que con el que es fuerza mayor necesitamos aplicar doble fuerza para que tenga una aceleración, mientras que el que es masa pequeña, si le aplicamos una fuerza, nuestra aceleración va a ser más rápida, y si le aplicamos una doble fuerza, igual va a ser doble su aceleración. Y nos dice también que es inversamente proporcional a la masa. No la misma fuerza se va a aplicar en los dos balones. Uno va a requerir más que el otro para que pueda tener aceleración. Igual podemos ver aquí los conceptos de cinemática, como lo es calcular qué distancia recorrió, el tiempo que lo recorrió, igual la velocidad inicial que tuvo al inicio. Igual podemos calcular que la velocidad final va a ser 0 porque se van a detener. Y nuestra aceleración podemos calcularla cuál fue. Ejemplo 3. Vamos a profundizar en una de las ideas más poderosas de la física, la tercera ley de Newton, también conocida como acción y reacción. Esta ley explica por qué nos movemos, cómo interactúan los objetos y qué sucede realmente cuando dos cuerpos ejercen fuerzas entre sí. Y para entenderla mejor, veremos un ejemplo muy cotidiano, una persona A empujando a una persona B. Esto significa que cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto devuelve otra fuerza exactamente igual, pero hacia el lado opuesto. Y esto no es opcional, no depende de que los objetos quieran o no reaccionar, siempre ocurre incluso si no lo vemos. En este ejemplo tenemos una persona A y una persona B. La persona A decide empujar a la persona B hacia adelante. Aquí es donde le damos profundidad. La persona A hace fuerza con sus brazos hacia adelante. Esta fuerza empuja al cuerpo B, tratando de moverlo. A esta fuerza la llamamos fuerza de A sobre B. Pero aquí entra la tercera ley de Newton. Al mismo tiempo, la persona B ejerce una fuerza igual, pero en sentido contrario sobre A. Esta fuerza se llama fuerza de B sobre A. Estas dos fuerzas no se cancelan entre sí porque actúan sobre cuerpos diferentes. A actúa sobre B y B actúa sobre A. Por eso cada persona experimenta un efecto distinto. Normalmente pensamos que solo B sale empujado, pero ¿por qué A se mueve tanto? Aquí se profundiza. Si B tiene menos masa, se moverá más. Si A tiene mayor masa o más fricción con el piso, se moverá menos. La tercera ley explica las fuerzas, pero los movimientos dependen de la masa y de la fricción. Por ejemplo, en este caso, la persona B es la que tiene la mayor masa. En cambio, la persona A es más pequeña y por lo tanto tiene menos masa. Conclusión.
En resumen, entender el tema de fuerza y las leyes de Newton que la ejercen no solamente ayuda a la teoría del alumno, sino que ayudan también a generar una habilidad para entender las situaciones de la vida real, al igual que nos ayuda en el profesionalismo para entender la ciencia, tanto el comportamiento, entender, explicar por qué el fenómeno de ciertos movimientos de los objetos, al igual que este tema es aplicado en todo, tanto al caminar, manejar, mover un objeto. La fuerza es un tema que se encuentra presente en todo y al igual que puede ayudar para generar nuevas herramientas a un futuro. También podemos concluir que el análisis de la fuerza dentro de la mecánica clásica permite comprender con mayor profundidad las causas y los mecanismos mediante los cuales los cuerpos modifican su estado de movimiento, a través de la relación fundamental entre fuerza, masa y aceleración. Es posible explicar que cualquier cambio en la velocidad de un objeto, ya sea un aumento, una disminución o incluso una variación en la dirección, surge como consecuencia directa de la acción de una fuerza externa. Dicho principio no solo permite cuantificar con precisión la magnitud de la fuerza necesaria para producir determinadas transformaciones, sino que también revela la estrecha relación entre la aceleración obtenida y la masa del cuerpo involucrado. De esta manera, la mecánica clásica ofrece un marco sólido para interpretar y predecir los comportamientos dinámicos de los objetos, proporcionando fundamentos esenciales para el estudio de fenómenos tanto simples como ejemplos en el ámbito de la física. Lo que yo entendí acerca de fuerza en la primera ley de Newton es de que un objeto permanecerá en su estado de movimiento a menos que se le aplique una fuerza externa. Por ejemplo, si tenemos un vaso y le ponemos una tarjeta encima con una moneda, si la tarjeta se quitará, la moneda no se irá junto a la tarjeta, sino que caerá al fondo del vaso. Eso se debe a la inercia que tiene la moneda, que está en estado de reposo. Por lo tanto, al ser rápido el movimiento, no cambia su estado de movimiento. Como no yo entendí de la segunda ley de Newton, es como si tuviéramos dos carritos de supermercado, uno lleno y el otro vacío. El lleno, como tiene mayor masa, su aceleración va a ser menor a pesar de que se le aplique una fuerza. Mientras que el vacío, como no tiene menor masa, la aceleración que va a generar es mucho mayor. Bueno, lo que yo entendí de la tercera ley de Newton es que a toda acción se le interpone una acción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Por ejemplo, si tenemos un globo relleno de aire y este aire es expulsado, va a salir hacia atrás, mientras que el globo irá hacia adelante, que será la reacción a la acción de la expulsión del aire. En conclusión, entendimos que la física y el tema de fuerza se encuentra presente en